José María Torres, experto en patentes de farmacia y perteneces también a la Junta Directiva de Farmamundi. Sí, efectivamente, la Junta Estatal de Farmamundi. Que es donde estamos las asesoras en temas de fármacos. Me decías ahora, vamos a empezar directamente, vamos a hablar del Sovaldi, vamos a hablar de la polémica de la hepatitis C, de que precisamente esta polémica ha puesto en la sociedad el debate sobre los medicamentos de última generación. Pero ahora me decías, este es un medicamento que cura y esto rompe un poquito el tópico, ese tópico leyenda urbana que decimos que las farmacéuticas no crean medicamentos que curan. Claro, hay que procurar huir, ¿no?, de prejuicios ante un problema, ¿no? Es cierto que esto es un problema que está, bueno, que lo más fácil es acusar a la farmacéutica de enriquecerse, a la farmacéutica Gilead, ¿no? Pero este medicamento que cura la hepatitis C es un ejemplo de que realmente han sacado un medicamento que cura una enfermedad, ¿no? Lo habitual es que se diga, ¿no?, que las empresas farmacéuticas lo que quieren es tener al enfermo toda la vida, ¿no?, durante años y años, ¿no? Pues como podría ser, por ejemplo, pues la hipertensión o la diabetes, ¿no?, que es una enfermedad que no se cura, ¿no? No hay un gasto continuo por parte del Estado o de los particulares, ¿no?, con esos medicamentos, ¿no? Pero en cambio esto es el ejemplo de un medicamento que cura de manera definitiva una enfermedad y en cambio el dilema o el debate es sobre el precio que hay que pagar por ese medicamento. Primera cuestión, precisamente que el medicamento cura, pero ¿en qué porcentaje cura? ¿Está determinado? ¿No está? Porque claro, se está hablando de que no cura no tiene la eficacia que creemos socialmente, que estamos un poco engañados en esto, y que hay enfermos que reivindican el medicamento y no cura. ¿Cómo cura y cómo no cura? ¿Cuándo cura y cuándo no cura? Sí, a ver, yo tampoco soy un experto en hepatitis C, ¿no? Mi campo un poco de estudio, ¿no?, o de colaboración con Farmamundi es en el ámbito de las patentes, ¿no? Este es un medicamento. Vamos a ver, la hepatitis está producida por un virus, ¿no? La hepatitis C, ¿no?, está producida por un virus que tiene, desde el punto de vista genético, pues 6, 7 genotipos, ¿no?, y cada uno de ellos con diversas subdivisiones, ¿no? Este medicamento, el Sovaldi o el Sofosbuvir, ¿no?, pues es eficaz en varias de ellas, ¿no? Y la eficacia está planteada en torno al 90%. Realmente... Pero, perdón, y no, aunque sea contra un genotipo de ese virus, no se puede plantear ese medicamento en todas las fases de la enfermedad. Es decir, ni a lo mejor en las fases iniciales es lógico aplicar este medicamento, sería a lo mejor como matar moscas a cañonazos, y a lo mejor en las fases finales de la enfermedad, en la que ya pues, la fibrosis hepática ha avanzado muchísimo y ha conducido pues, a una cirrosis o a un hepatocarcinoma, pues a lo mejor en esas fases finales pues, a lo mejor tampoco es tan eficaz, ¿no? Es decir, esos ya serían enfermos a lo mejor pues, para candidatos a trasplante o otras alternativas terapéuticas. Un 90% de eficacia es un nivel de eficacia muy alto. No pretendemos con esta entrevista demonizar a las farmacéuticas, todo lo contrario. Queremos también, de hecho, tú has participado en investigaciones farmacéuticas, eres un poco casi de la parte de la farmacéutica más que de los consumidores, pero ¿qué está ocurriendo? ¿Qué ocurre con estos fármacos de última generación que llegan al mercado tan caros? Bueno, dándoles un poco la razón a las empresas farmacéuticas, pero sin ponerme de su parte, ¿no? Los fármacos cada vez son más caros. Es decir, desde el año 61, con la tragedia de la talidomida, que condujo a la aparición de unos 15.000 niños sin brazos y sin piernas, desgraciadamente, en toda España, en todo el mundo, ¿no?, con algunos de ellos en España, ¿no?, pues los fármacos han tenido que reunir 3 requisitos fundamentales, ¿no? El primero es la eficacia, evidentemente.
si cuando se está investigando en la universidad, en un laboratorio, en la industria, si un fármaco no es eficaz, ya no se sigue investigando sobre ello, ¿no? Después de la eficacia, lo que se busca es la seguridad, que no sea tóxico. Puede ser eficaz, pero ser extremadamente tóxico, con lo cual pues ya no se abandona, ¿no? Si cumple ciertos requisitos, al final lo que se pide es que la calidad de fabricación, ¿no? La calidad de administración, bueno, la calidad de fabricación, ¿no? Pues que sea buena, ¿no? En la industria farmacéutica es quizás así lo más sencillo, que no tenga impurezas, bueno, es quizás lo más fácil de conseguir, ¿no? Por ejemplo, la seguridad, el segundo de los requisitos, quiere decir que tenga pocos efectos secundarios, ¿no? Cada vez más, salvo en algún particular casos de medicamentos, ¿no? Como solo son medicamentos contra el cáncer o medicamentos contra el SIDA, ¿no? Si hay muchos efectos secundarios, pues normalmente el fármaco se abandona, ¿no? Esto está haciendo que cada vez sea más caro producir un medicamento. Se habla pues, de una cifra de que de cada 20.000 medicamentos sintetizados o investigados, solamente uno pues, aparece en el mercado, ¿no? Además, el desarrollo, el tiempo que se tarda en desarrollar un medicamento es muy largo, de media, desde que se tienen las primeras noticias de que un medicamento es eficaz en el laboratorio hasta que se pone en el mercado, pasan de media 8, 10 o 12 años, ¿no? Es decir, todo un trabajo de decenas de millones de euros o de dólares que la farmacéutica al final quiere rentabilizar, ¿no? Entonces, por eso cada vez los medicamentos son más caros, ¿no? El dilema es que la sociedad, ¿no? Cuánto debe pagar a esa farmacéutica, a esa empresa, para remunerar los costes que ha tenido. Eso es el dilema y sobre lo que hay pues, muchísimos debates. Es cierto que además, o sea, en nuestra insistencia de no demonizar, son empresas, invierten muchísimo dinero, están muchas veces abocadas a un fracaso tras otro hasta que consiguen un producto adecuado y quieren rentabilizar. Están en su derecho, pero sí que es verdad que los gobiernos tienen mecanismos para poder de alguna manera liberalizar ciertos medicamentos, como es en el caso, está ocurriendo como en el caso del Sovaldi, en casos extremos, y esto no se está haciendo. ¿Qué es lo que está pasando? No por parte de las farmacéuticas, que están en su derecho legal de cobrar lo máximo posible porque son empresas, sino que está pasando por parte de la Administración a la hora de no proteger a sus ciudadanos en riesgo. A ver, una puntualización. Las empresas quieren lograr pues, el máximo beneficio a partir de un esfuerzo que han hecho que es costoso, ¿no? ¿Hay algún dato que nos revele si realmente los ingresos, la facturación que están teniendo las empresas es proporcional a ese esfuerzo? Los datos que nos proporcionan, ¿no? Pues las famosas listas Fortune o Forbes en Estados Unidos, es que las empresas farmacéuticas son de las más rentables. Es decir, en relación con la facturación, los beneficios de las 10 o 20 empresas farmacéuticas más importantes, los beneficios oscilan entre el 10, 15 o 20% sobre la facturación, que es una tasa altísima. Es decir, cogemos el conjunto de las empresas dedicadas al sector del automóvil, los fabricantes de automóviles, y realmente si obtienen un beneficio de un 10% se darían con un canto en los dientes. Lo habitual es que tengan menos, ¿no? Las empresas del mundo de la moda, pues las multinacionales españolas como Inditex, Mango o Desigual, realmente si tienen una cifra pues del 10%, ya pues se muestran bastante contentas, ¿no? Es decir, la realidad es que sí que es un riesgo elevado la producción de fármacos, pero ellos han adoptado mecanismos de forma tal que los beneficios también son mucho más rentables que cualquier otro, ¿no? Y un dato también, al final las empresas son muy poco transparentes respecto a sus costes de investigación, ¿no? Realmente hay muy pocos datos, ellos no les interesa, evidentemente, para de cara pues, a negociar con los gobiernos respectivos para fijar un precio, no les interesa que exista unos datos transparentes sobre los costes que han tenido, por dar una referencia, ¿no? Con respecto a esta misma empresa, Gilead, ¿no? Gilead compró en el año 2011 al descubridor real de
del fármaco Sofosbuvir, ¿no? Es una empresa que se llamaba Pharmaset, la compró por 11.000 millones de dólares, ¿no? Es decir, una cifra realmente impactante, ¿no? En comunicaciones al Comité de Finanzas del Senado de Estados Unidos, ¿no? la empresa Pharmaset reveló que sus gastos de investigación referidos a este medicamento hasta el año 2011 habían sido de en torno a 70 millones de dólares. Es cierto que desde el año 2011 hasta el 2014 ha habido que continuar con el desarrollo, con ensayos clínicos que son muy costosos, ¿no? Pero podemos pensar que realmente la cifra fundamental que está intentando recuperar ahora la empresa no son los 70 más, pongamos, 100, bueno, 200 millones de euros, no está tratando de recuperar esto, está tratando de recuperar los 11.000 millones de dólares que en una maniobra que podemos decir que es del mercado, o podemos decir que es especulativa, pues ha pagado para obtener pues un pequeño botín, que es un fármaco pues muy interesante, por otro lado. Máximo beneficio con el mínimo esfuerzo y poca transparencia. Me voy a adelantar en mis propias preguntas, pero poca transparencia también por parte del Gobierno español, que dice que tiene tratamientos para unas 6.000 personas, pero no está diciendo a qué precio lo está comprando. Es cierto que también las negociaciones entre las empresas y los fármacos, y las empresas y los gobiernos, son poco transparentes, y el Ministerio de Sanidad ha sido un ejemplo paradigmático de esto, ¿no? Este medicamento, por citar un poco unas referencias temporales, ¿no? Este medicamento fue aprobado en Estados Unidos en diciembre de 2013 por la FDA norteamericana. En enero de 2014 fue aprobado por la Unión Europea, por la Agencia Europea de Medicamentos, con sede en Londres, y desde enero, con validez en toda España, en toda Europa, incluido España, ¿no? Desde enero del 2014, del año pasado, pues en los primeros meses ya pudo ser utilizado pues en los grandes países europeos, ¿no? En Francia, en Alemania, en Inglaterra, ¿no? Curiosamente, en España, hasta el mes de octubre, no pudo utilizarse. Es decir, por un lado ya hubo un retraso por parte del Gobierno español para fijar el precio. Es decir, no había posibilidad de comercializar ese producto porque no había un precio. Aunque estaba autorizado, desde el punto de vista sanitario, no había un precio, ¿no? En octubre, la fenecida ministra Mato comunicó que ya había un precio, no dijo cuál, y anunció que realmente la cantidad disponible por parte del Gobierno español para financiar ese medicamento era 125 millones de euros, ¿no? Esto es una forma pues, un poco complicada, habitual en este mundo de los nuevos fármacos, que es lo que se llama tope de gasto. Es decir, se hace una negociación nada transparente, ¿no? Repetimos, entre el Gobierno y una empresa farmacéutica. Y si se cumple lo que se denomina el concepto de techo de gasto, es que por esos 125 millones la empresa se debería comprometer a suministrar todos los medicamentos necesarios para tratar a todos los enfermos que se considerasen necesarios, ¿no? Pero, sin embargo, ese concierto no era tal, no existía tal techo de gasto, ¿no? Porque Rubén Moreno, el secretario general de Sanidad, se vio forzado ante la presión de los enfermos, ¿no? Pues a reconocer a primeros de este año, en los primeros días de enero, de que realmente los enfermos que se iban a tratar eran únicamente 5 o 6.000 enfermos, cuando la Asociación Española de Estudio de las Enfermedades del Hígado dijo que realmente los hepatólogos decían que realmente la cifra necesaria era en torno a 30.000 personas. En este aspecto mi pregunta es muy ingenua. ¿Por qué esa falta de transparencia? Y en los demás países europeos, donde se han negociado también los precios, ¿también ha existido esta falta de transparencia? ¿Es generalizada o es que en España vamos un poco a nuestro ritmo? Vamos a ver, la falta de transparencia es general, eso hay que decirlo. Es decir, no hay... Pero más en España, la falta de transparencia, a pesar de que tenemos desde hace poco una ley de transparencia, desde luego las negociaciones para fijar un precio son secretas, ¿no? Puede tener una cierta lógica porque es una oferta, una demanda, una ida y una venida, discusiones varias, ¿no? Que a lo mejor pues, tampoco son tan interesantes, ¿no? Pero sí debe haber algún dato, clave, ¿no? Me preguntabas si en otros países europeos hay otra diferencia.
esta polémica de que los enfermos de hepatitis C españoles no tengan acceso a los fármacos no existe en Europa. Es decir, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, por citar grandes países, el fármaco es caro, es más caro incluso. En Gran Bretaña se ha fijado pues, en torno, inicialmente, a mediados del año pasado, en torno a 60.000 libras, ¿no? En Francia se ha fijado en torno a 60.000 dólares, a 60.000 euros, perdón, pero no ha habido ninguna polémica de que los pacientes no tuvieran ese acceso a ese fármaco. Es decir, aquí, de alguna manera, el partido que sustenta al gobierno o el gobierno que está sustentado pues, en un partido ha seguido aplicando, en cierta manera, una serie de recortes que no olvidemos que ha excluido a 850.000 personas, según cálculo de una ONG amiga como es Médicos del Mundo, del sistema sanitario. Digamos, ha aplicado un recorte a nivel general respecto a una serie de personas, inmigrantes, personas sin trabajo, etcétera, y aquí pues también ha aplicado un recorte, es decir, no se ha querido gastar el dinero que sería necesario, y que yo creo que es lo fundamental frente a algunas medidas que se han propuesto pues, en España, como licencias obligatorias y otras expropiaciones, en fin, bueno, lo que sea, ¿no? Con el nombre que se le quiera llamar. Realmente lo que debería hacerse es, las personas que los necesitan deben de tener este fármaco. Ahora vamos a discutir si es caro o es barato o qué medios debemos utilizar para pagarle ese tratamiento a esas personas. Nombrábamos al principio las maneras, ahora lo tocaremos contigo, las diferentes maneras de poder, de alguna manera, hacernos con ese medicamento, realmente si el gobierno quisiera. Y creo que hay tres, y me gustaría un poquito que las explicáramos, porque una es la expropiación, lo que decía Podemos, la que abogaba Podemos el otro día, pero otra es un poco la emisión de licencias, pero hay dos formas de hacer la emisión de licencias. Una que es la drástica, por decirlo de alguna manera, y otra que es un poco la consentida, la que las farmacéuticas estarían de acuerdo. Empecemos por la propuesta de Podemos. La expropiación de la licencia, ¿sería posible? Sí, bueno, realmente expropiación como tal no se utiliza, no es un término que se utiliza en el ámbito farmacéutico. Realmente lo que se utiliza es la licencia obligatoria. Es decir, la propuesta de expropiación, bueno, es realmente la manifestación de ello es la licencia obligatoria, ¿no? Vamos a ver, para hacerse con un fármaco, después de que se autorice en un país, y esto es importante, tiene que estar autorizado, ¿no? Se fija un precio, ¿no? Y hay una negociación muy intensa, ¿no? En un fármaco nuevo, ¿no? En el caso de que no haya un acuerdo, se puede recurrir a esa segunda opción, ¿no? Que es licencia obligatoria, ¿no? En España, ¿no? Realmente lo que hay se le llama licencia obligatoria un poco por contraposición a licencia voluntaria, que es algo que las propias farmacéuticas ya hacen. Es decir, se están dando ejemplos de cifras de precios que hay en Egipto y en la India, ¿no? En torno a unos, creo recordar, 700 euros por tratamiento, frente a los 25.000 que se está planteando pues, aquí en España. En Egipto y en la India son licencias voluntarias concedidas por el laboratorio. Es decir, aunque se complique un poco más, ¿no? Las empresas farmacéuticas que tienen una visión global, porque los medicamentos son de uso global, la enfermedad de la hepatitis C, con pequeñas variantes, pues existe en todo el mundo, no aplican el mismo precio en los países pobres que en los países de ingresos medios que en los países ricos, ¿no? Aplican precios diferenciados, ¿no? Porque evidentemente si aquí ya es difícil pagar 25.000 euros por un tratamiento, en la India pues únicamente una pequeña parte de la población podría acceder a ellos. Entonces lo que aplican en países pobres es aplicar un precio que, bueno, que ellos no pierdan dinero, ¿no? Y hacen como digamos un beneficio de su imagen, ¿no? Hacen una especie de donación y ellos no pierden dinero, pero porque ya lo ganan en los países ricos, que es en donde se centra fundamentalmente su negocio, ¿no? Pero bueno, en el caso de que incluso en esos países pues, no se llegue a un acuerdo para las licencias voluntarias, muchos países o unos cuantos países en desarrollo y alguno de los países ricos emite licencias obligatorias. ¿En qué consiste esto? Primero, decir que es una opción legal. Es decir, es una opción que está planteada en el artículo 31 del Acuerdo
del acuerdo sobre la propiedad intelectual relacionada con el comercio, que es uno de los acuerdos fundacionales y fundamentales de la OMC, de la Organización Mundial del Comercio. Son acuerdos que se firmaron en el año 95, que España ha firmado. Es un convenio internacional, por lo tanto, tiene efecto desde ya en España, ¿no? Es decir, no hay que inventarse nada, como ha declarado pues, el ministro o otras personas. No sí, hay que... Perdona que te interrumpa, pero es que el ministro ha dicho que se podía armar la Marimorena y que esto, podríamos tener una mancha en el currículum de España y tal, si esto sucediera así. Está claro que hay que estas medidas no se ponen en marcha pues por nada, ¿no? Es decir, evidentemente hay que tener una decisión política para hacerla, ¿no? Yo no sé si hay que hacerla o no, ¿no? Yo estoy explicando el procedimiento. Yo lo que sí digo es que ese medicamento tiene que estar a disposición de los pacientes, ¿no? Porque como miembro de Farmamundi lo que defendemos es que la salud es un derecho, ¿no? No es una mercancía, y los medicamentos son una parte fundamental de adquirir ese derecho, ¿no? Pero, claro, el ministro quizás porque no se ha dedicado a estas cosas, ¿no? El ministro Alonso no recordará, como puede recordar cualquier persona, que en el año 2001, a continuación del famoso 11S, en fin, de los trajes atentados en las Torres Gemelas, en Estados Unidos aparecieron pues unos polvillos en unas cartas que se descubrió que eran esporas de antrax, ¿no? Es decir, una enfermedad, en principio que ataca a las ovejas, pero que también ataca a nivel pulmonar a las personas, ¿no? Y se produjo una psicosis en Estados Unidos, una psicosis tal que el único medicamento que trataba de modo eficaz contra esa enfermedad, que era el ciprofloxacino, bueno, cipro por llamarle de forma fácil, ¿no? Que estaba protegido bajo patente y propiedad de la multinacional Bayer, ¿no? Se produjo una amenaza de licencia obligatoria. Es decir, el presidente Bush, que estaba en aquel momento al mando de la nave, llamó a los directivos de Bayer y les dijo dos cosas, ¿no? Primero, que el medicamento tenía que bajar sustancialmente de precio. En aquel momento se vendía a $5 por pastilla, ¿no? Y luego que tenía que poner a disposición de la población norteamericana, de las autoridades sanitarias, en torno a 100 millones de dosis, ¿no? Es decir, para tratar pues, directamente a un tercio de la población norteamericana, ¿no? La farmacéutica se negó, en principio, ¿no? Y como, bueno, hubo unas discusiones que tal, plantearon la posibilidad de conceder una licencia obligatoria, ante esa medida de presión, que realmente... yo también quería decir que realmente las licencias obligatorias funcionan no solo cuando se conceden, sino cuando la productora baja de precio, ¿no? Como ha ocurrido también en Colombia, ¿no? Bueno, por rematar un poco la anécdota o el caso, ¿no? ¿Qué sucedió? Pues que la empresa farmacéutica bajó de $5 la pastilla de cipro a menos de $1, es decir, una bajada pues realmente muy considerable. Estados Unidos retiró la amenaza de licencia obligatoria, pero lo que quería decir, ¿cuántos casos hubo de antrax en Estados Unidos? Muy pocos. 4. Muy pocos. ¿Cuántas personas están muriendo diariamente pues en España de hepatitis C? 13 personas. ¿Cuántos afectados hay? Pues en torno a entre 300.000 y 900.000. Son cifras muy variables. Es decir, es un problema real y no una psicosis que realmente no fue un asunto sanitario, pero Estados Unidos, haciendo uso de su autoridad y de su soberanía, amenazó a la empresa y la empresa bajó el precio. Es un problema doblemente sangrante porque además muchos de estos afectados de hepatitis C son contagiados en los propios hospitales por transfusiones, o sea que ya, aunque fuera por un asunto de solidaridad, ya deberíamos hacer algo. En cualquier caso, se acaba de constituir un comité de expertos. En España, cuando nos hablan de constituir un comité de expertos, ya nos echamos a temblar por pura lógica y sin despreciar en absoluto los perfiles de los expertos que se han elegido. Pero de repente el ministro convoca una reunión del comité de expertos a la que asisten la mitad de los expertos que componen el comité, que es una reunión que antecede a otra reunión que se tiene que celebrar y donde se marcarán unas pautas, futuro indefinido, unas pautas
cómo puedes tú analizarnos este juego político? Porque no se puede llamar de otra manera. Sí, realmente, vamos a ver, citaba antes yo que este medicamento fue aprobado para España por la Agencia Europea del Medicamento en enero de 2014. Ha pasado ya un año. Nos podemos plantear, hay gente que a veces que se pregunta para qué existe el Ministerio de Sanidad si las competencias sanitarias en su gran mayoría están transferidas a las comunidades autónomas, ¿no? Yo no me planteo eso, ¿no? Pero me planteo, si tenemos un Ministerio de Sanidad, ¿qué ha estado haciendo durante todo este tiempo? Es decir, si el ministro ha nombrado ahora una comisión, la anterior ministra, aparte de ir al solarium, ¿qué hacía, no? Porque realmente es una cosa muy sorprendente, ¿no? Este medicamento está fijado un precio desde el mes de octubre del año pasado. El ministro ha tenido tiempo de hacer consultas y de hacer comisiones e informes, todos los que ha querido, ¿no? Esto no es una medida razonable, ¿no? Porque lo que ha planteado en torno a esta comisión es que dentro de 3 semanas, pues el 1 de febrero aproximadamente, presentarán un borrador. Ese borrador será sometido a la consideración y validación de varios expertos internacionales, ¿no?, que forman parte de esta comisión. A su vez, cuando estos expertos internacionales pues den su validación o no, o sus opiniones sobre sobre este informe, pues se pasará a las comunidades autónomas, sociedades profesionales, asociaciones de enfermos. Bueno, esto realmente es simplemente pues una especie de ganar tiempo por parte del Ministerio, cuando hay criterios claros. Los ha habido, porque los hepatólogos en España son profesionales competentes. No se puede decir ni mucho menos que España no sea pues una potencia. Se realizan al año 350 trasplantes de hígado, ¿no? En fin, hay una competencia profesional seria. Lo único que está habiendo es una forma de retrasar la inversión económica que tiene que realizar el Ministerio y las comunidades autónomas. De hecho, uno de los datos claves es que realmente no hay un plan a continuación de este informe. No se sabe si va a haber un plan económico o no, ¿no? Es decir, está simplemente ganando tiempo el Ministerio. Y hablando de plan económico, ¿no sería muchísimo más decente hablar con la farmacéutica y decirle, oiga, consideren ustedes como un país pobre, porque realmente los recortes a los que hemos sometido a la población no nos permiten en absoluto pagar el medicamento como un país rico? Algo parecido a esto, ¿no sería? Sí, bueno, España no es un país pobre, es un país rico, ¿no? De hecho, nosotros como propio Farmamundi estamos aquí para ayudar a otros países que están, digamos, en una situación mucho peor, ¿no? Pero sí es cierto que un razonamiento similar puede aplicarlo el Ministerio. Es decir, España en estos momentos tiene los precios de medicamentos más bajos de toda Europa, a nivel similar que Grecia, ¿no? Es decir, evidentemente, en esa negociación hay que tener en cuenta que España o el gobierno español va a ser el comprador monopolístico de este producto. Es decir, va a hacer el 90% de las compras, vamos, más allá de clínicas privadas. El gobierno va a ser el comprador del 90% de este producto, ¿no? Y pues tiene que aplicar su máxima presión hasta lograr un precio que se considere razonable, ¿no? Seguramente pues, no puede ser lo que se llama el coste de producción, que se cita que es en torno a 180 euros o dólares por comprimido, pero sí algo más, ¿no? Porque citaba que seguramente pues, ha tenido que hacer decenas y a lo mejor centenares de millones de dólares para desarrollar este medicamento, ¿no? Pero sí un precio quizás más razonable que desde luego pues, permita que llegue a las personas que lo necesitan, ¿no? Lo sorprendente del asunto es que el ministro el otro día cuando habló de la constitución de la comisión de expertos no habló en absoluto de negociar el precio del Sovaldi, sino que habló de aplicar otros tratamientos, o sea, los tratamientos adecuados u otros tratamientos adecuados. Mi pregunta es muy simple. ¿Existe en el mercado en estos momentos un tratamiento que pueda sustituir al Sovaldi en eficacia? Bueno, hay varios. Realmente en este último año se han aprobado 2 medicamentos más, ¿no? Es decir,
hay un fármaco de Bristol Myers Squibb, ¿no? De BMS, el laboratorio norteamericano. Hay otro fármaco más de Janssen, que es un laboratorio que forma parte de Johnson & Johnson. Realmente hay dos fármacos pues también muy eficaces, ¿no? Lo que pasa es que son aplicados en según qué fases de la enfermedad y en según qué genotipos del virus de la hepatitis C, ¿no? Es decir, hay otros más, ¿no? Y está llegando también, o a punto de llegar, una combinación de fármacos, ¿no? De mezcla de estos anteriores, ¿no? Que también va a ser eficaz. Es decir, realmente hay un pequeño arsenal terapéutico, pero con la circunstancia de que todos son caros, ¿no? Y referente a la comisión que citabas, ¿no? Quizás también ahí pues el Ministerio pues, ha cometido un error, ¿no? Porque ha puesto al frente de la comisión a Rodés, ¿no? Que es un profesional muy riguroso y muy prestigioso, pero que tiene una ligazón muy directa con Farmaindustria, la patronal de los laboratorios. ¿Sí? Forma parte del Consejo Asesor de Farmaindustria y, hombre, quizás no sea la persona más adecuada, ¿no? Sin quitarle méritos, ¿no? Pues a su capacidad profesional, haber elegido una persona que está tan directamente ligada con los laboratorios, ¿no? Ahí el Ministerio pues, ha cometido claramente un error, ¿no? Yo espero que hayamos arrojado un poquito de luz en este asunto, pero a mí me gustaría terminar con una frase que no la digo yo, sino que la dijo hace como un año, sí, exactamente ahora hará un año, el consejero delegado de Bayer, que decía que las farmacéuticas, que ellos no estaban dispuestos a hacer medicamentos para indios, ¿no? ¿Cómo debemos analizar esas palabras? Luego se disculpó, pero bueno, ¿cómo las analiza una persona como usted que está recopilando medicamentos precisamente? Sí, hombre, Farmamundi lo que defiende es que el acceso a los medicamentos es un derecho y que forma parte del derecho superior a la salud, ¿no? Realmente son unas palabras muy desafortunadas. Es cierto, como comentaba antes, que las empresas farmacéuticas donde más ganan, ¿no? Es en los países ricos, ¿no? Pero eso evidentemente no invalida que los tratamientos deben estar accesibles a todo el mundo, ¿no? Y también termino con, la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Determina que hay una serie de medicamentos que deben estar accesibles para todos, ¿no? La empresa farmacéutica Bayer puede hacer lo que quiera con sus medicamentos, ¿no? Pero pues tanto la Organización Mundial de Comercio, la ONU, ¿no? La Organización Mundial de la Salud y en general todos los gobiernos, ¿no? Lo que deben de facilitar es que los medicamentos estén accesibles a todo el mundo, ¿no? Eso no es algo, vamos, que no se puede excluir a nadie por razón del precio, ¿no? Yo espero que nos cuiden, tanto las farmacéuticas como nuestros gobiernos, que velen por lo menos, por nuestra salud, porque la salud es para nosotros lo más importante, pero tenemos los ciudadanos una sensación de que no, de que cada vez la salud nos va a costar más, de que parece que hay como una especie de selección no natural en este aspecto. Termino ya con eso. Sí, bueno, yo no tengo mucha formación en filosofía, ¿no? O en psicología, ¿no? Pero realmente la salud es algo que, sobre todo en las sociedades desarrolladas, se valora mucho, ¿no? Y también los gobiernos deben de poner, en cierta manera, pues límite, ¿no? A ver si me explico, ¿no? Hay una máxima que refleja esto, que es oferta absoluta, demanda absoluta, ¿no? Uno, por ejemplo, de las necesidades de alimentos, no puede comer, pues yo qué sé, pues 1000 bocadillos, ¿no? 1000 filetes, ¿no? 1000 chuletones, solo puede comer pues 1 o 2, ¿no? Y nada más, ¿no? En cambio, la demanda de salud si hay una buena oferta, es casi inalcanzable. Me puedo hacer un chequeo del corazón, me puedo hacer un chequeo del hígado, un chequeo del cerebro, todos esos gastos con aparatos de última tecnología y de última consideración, vamos, de última aparición, ¿no? Tecnología punta, son carísimos, ¿no? Entonces los gobiernos también están en la labor de reconducir esto, ¿no? Es cierto, ¿no? Mediante educación, ¿no? Porque a veces se pone, pues en tal ciudad han puesto pues un aparato de última generación, todo el mundo quiere someterse a esas pruebas, ¿no? Es cierto que esto hay que pensarlo, porque bueno, realmente tiene que ser comedido, ¿no? Pero bueno,
un poco por citarlo, pero vamos, que esto no quiere decir que el derecho a la salud sea algo alcanzable realmente, ¿no? José María, me acabas de abrir otro debate que sería para otra entrevista. Muchísimas gracias, pero sí es verdad, eso de el exceso de celo en la salud para otra entrevista. Muchísimas gracias. Vale, gracias a vosotros. ¿Ha ido bien? Bueno, creo que no nos hemos olvidado nada, ¿no? Creo que hemos ido al grano, ¿no? José María, no te entretenemos más. Eso sí, José a lo mejor querrá hacerte una foto. Sí, una foto. ¿Sí? Vale, ya no tengo buenas, ¿eh? Pero